Buenas noches y bienvenidos a otra clase de etnodoxología. Esa es nuestra última clase de lección. Ya la otra clase va a ser el examen final y todo lo que tenemos que hacer para cerrar el curso. En esta noche vamos a hablar de dos temas. El tema del uso del libro de los catalizadores, que creo que es un recurso tan bueno que no quiero terminar la clase, el curso sin enfatizar esto. Y hay un aspecto que tiene más que ver yo creo que tiene que ver con toda la etnodoxología, pero lo sacamos del libro de etnomusicología, que tiene que ver con la ética involucrada en todo este proceso de las artes. Entonces, vamos a iniciar con los catalizadores y terminar un poco con la ética, que creo que es una buena forma de terminar la clase de esta introducción, el curso más bien de esta introducción a la etnodoxología. Este libro de catalizadores que ustedes tienen y pueden bajar del sitio es una herramienta poderosísima y quiero que se fijen bien en esto y pueden, yo creo que lo subí en Word y PDF. Si no está en Word, me dejan saber para que puedan sacarlo fácilmente por fascículas, por números, porque cada número se refiere a otra actividad, otro recurso, con el fin de catalizar un movimiento de música autóctona. Entonces vamos a analizar estos recursos. Parece que se me brincó otra vez. Este Mac tiene este problema. La herramienta A en el libro da algunas definiciones básicas y de hecho en el examen final vamos a estar tratando preguntas sobre las clases. Entonces, si a usted le faltó alguna clase, sería muy importante escuchar la clase, sea por audio o mejor por video. Porque como 80% del examen va a salir de las clases en línea, 70%. Yo les voy a mandar una quiebra de cómo vamos a clasificar el examen y el curso, para luego emitir algún tipo de certificado del curso para que ustedes tengan algo. Algunas definiciones en herramienta A que son sencillas. Por supuesto, les voy a preguntar sobre qué es la etnomusicología y qué es la etnodoxología y qué es la diferencia. Y algunas definiciones, por ejemplo, himnología y himnodia autóctona, himnodia recibida, que son importantes porque en muchos países hay una himnodia recibida, que sería lo que los misioneros trajeron, pero luego sobre el tiempo se va desarrollando una himnología o himnodia autóctona. Entonces vamos a preguntar sobre algunos de estos puntos. Luego, como herramienta B, tenemos un glosario temático musical, también con definiciones musicales. Y herramienta C, cubrimos en clase mandatos bíblicos respecto a la composición musical y hablando de la parte bíblica, obviamente vamos a estar
preguntando algunas cosas de los quiz y de las clases sobre el tabernáculo de David, que creo que es un aspecto único que hemos ofrecido en este curso. Luego, en las tareas hemos hablado de recolección de datos, que sería parte de la etnografía dentro de la etnomusicología. Entonces vamos a ser etnógrafos, pero dentro de nuestro campo. Esto puede ser también dentro de la danza. Se hace una especie de etnografía de la danza, de la pintura, de la escultura o de la música, y cómo recolectar los datos. Luego hablamos bastante de la organología, la clasificación de los instrumentos. Habíamos pretendido hablar de toda América Latina. No lo logramos hacer, pero sí concentramos en una clase bastante lleno, no completo, pero bastante, sobre los instrumentos de los musulmanes. Luego, herramienta F, consideraciones preliminares sobre la evaluación de himnos y estilos musicales a ser utilizados en la iglesia. Esa es una herramienta que ojalá que aprovechen en su iglesia, en su denominación y en su país. Parte del motivo de este curso es estimular y motivar a ustedes a llevar esto a la iglesia local y más allá. No sé por qué me está saliendo al revés la herramienta de animación, pero está saliendo al revés. Herramienta G, sugerencias para proyectos de campo, introductorios en música étnica para el que no es músico. Muy importante, no para nuestros hermanos en Nicaragua, pero hay otros, porque la idea de catalizadores es que un músico, un misionero o una persona en una iglesia que no es músico, pero tiene esta carga, puede estimular un movimiento de música autóctona en la iglesia. En el país sería hasta más grande. Herramienta H, hoja de referencia para la comparación de géneros de cantos. Hubo una tarea con esto dentro de su contexto local. Y herramienta I, hoja de referencia para la descripción cultural de un evento musical. ¿Qué tipos de eventos musicales hay en tu país entre las etnias y los diferentes grupos? Y cómo hacer una descripción cultural de un evento. Deberíamos haber hecho tareas en varios más de estos catalizadores, pero no lo hicimos. Herramienta J, cuestionario de observación de una interpretación musical, es decir, asistir a un evento musical en un grupo étnico o un grupo diferente y usar el cuestionario para analizar el evento. Herramienta K, preguntas esenciales para la promoción de la himnología autóctona. Esto lo estimo como uno de los más importantes, porque eso es lo que queremos ver. Yo creo que todos los países de América Latina pueden mejorar su música al estimular
el uso más de instrumentos autóctonos y música autóctona y géneros de música autóctona, y promover y ampliar la himnología autóctona. Hay muchos instrumentos autóctonos que usan, pero siempre podemos mejorar mucho y ampliar y hasta traer, como hemos mencionado, instrumentos de otras latitudes. La lista de referencia para géneros de cantos. Hemos usado herramienta M, 10 principios para el trabajo comunal intercultural. Muy bueno esto. El trabajo de campo. Cuando usted va al campo, grupos, por ejemplo, denominacionales en otras partes del país, van de viaje, hasta podría encomendar esto a un pastor que va de viaje, que le da esta hoja para que te haga el estudio. Luego, número N, letra N, 4 procesos de cambio cultural musical. La semana pasada hablamos de innovación en la música y en la antropología. Y esto sigue esta misma línea de cómo estimular procesos de cambio cultural musical. Y esto va con herramienta O de 8 principios de aceptación para la innovación que vimos la semana pasada. Herramienta P, declaración de relevancia etnomusicológica, perdón. ¿Qué relevancia tiene para la etnomusicología? Yo diría que hay que ampliar eso para los etnoartes. Y hay 2 herramientas, el P y Q, para eso. Y el cuestionario sociomusical. Todo esto realmente alguien que quiere estimular la himnología autóctona, la himnodia autóctona debe aprovechar de estas herramientas. Y luego esa es la segunda parte del cuestionario sociomusical. Y T, guía básica para compilar un himnario autóctono. Muy importante. Y algo que antes que se me olvida, en la primera parte del libro también hablo de cómo conducir un taller para escritores de música, compositores más bien. Y sería les animo con su iglesia, mejor su denominación o un grupo interdenominacional, prepararse con un grupo de músicos, pasar algunos de estos conocimientos de este curso a un grupo de líderes, luego llevar a cabo un taller de compositores y hasta estimularlos a ir a aprender otros instrumentos dentro del país y aprendiéndolos, usarlos y en la composición para estimular la música autóctona. Luego, herramienta U, el estímulo, bueno, ahí está, a la composición de himnos en la música del corazón, guía práctica para la investigación y aplicación para el misionero sin oído musical. Imagínense. Si ellos pueden hacerlo, en teoría, ustedes que son músicos lo pueden hacer.
Y V, la composición de música nueva como desarrollo comunitario. Ahí tiene varias herramientas, compilación de un himnario, composición de himnos y composición de música nueva como desarrollo comunitario. Hasta se me ocurre que podría ser una forma fantástica con grupos de indígenas o grupos autóctonos como los grupos garífunas o ramas, de ir y usarlo el mismo seminario con todo el pueblo, cristiano o no, como parte del desarrollo comunitario, ir en nombre de la ONG que estamos abriendo en Nicaragua, equipos de desarrollo Tierra Verde o alguna entidad más secular, pero usarlo también como un punto de evangelización y formar amistades con la comunidad y hasta plantación de iglesias, porque la música abre el corazón. Esto se ha usado eficazmente en África y en otras partes del mundo con grupos hasta de musulmanes. Todo este asunto, y se han aplicado estos talleres para escribir usando terminología más apropiado para musulmanes, por ejemplo, de componer música del Zabur, que son los salmos, y algunos misioneros hasta han pagado músicos locales, profesionales o semiprofesionales, a componer y tocar y grabar música autóctona, siendo aún musulmanes, pero con palabras directas del Zabur, o sea, de los salmos. Una forma de estimular una conversación y una amistad. Créame, he tenido experiencias con ellos relacionadas a la música, y es una forma linda de trabajo y mucho más fácil en nuestro contexto aquí en América Latina y con indígenas o no indígenas. El estímulo de la composición de himnos en la música del corazón. Aquí, para terminar esta parte, quiero compartir esta guía práctica para la investigación y aplicación para el misionero sin oído musical. Y cuanto más para aquel que es músico profesional o semiprofesional, o como yo que soy músico y toco un instrumento, pero no me considero ni profesional ni semiprofesional. Número uno, usa las herramientas de los catalizadores para esta actividad, usando tipos de generación de géneros de cantos. Entonces, estimulando en el taller de usar diferentes géneros de cantos. Para cada género, cantantes, cuántos hay, el sexo, edad, y hay que organizar esto si van a componer para ciertos géneros de cantos que demandan mujeres o solo ancianos o lo que sea según la cultura. Para cada género, los instrumentos típicos, autóctonos, y para cada género, cuáles se usan en cada sesión, según el tipo de música, cuáles instrumentos vamos a usar, y para cada género, el tema típico de la letra,
Sí, sobre qué temas van a componer. Hay diferentes géneros en África, por ejemplo, que las mujeres van a cantar mientras están trabajando. Para cada género, estructuras y longitud de las estrofas, verso, coro, unísono, solo, llamado y respuesta. Y para cada género, velocidad en que fluye la información nueva en la letra. Como dar el taller usando las herramientas de los catalizadores, y luego quizá, yo creo que se dan estos talleres en un día y se puede salir de un taller con 6, 10, 15 nuevas alabanzas o himnos que brotan y hasta han hecho libros y himnarios nuevos de estos talleres. Para cada género, forma en que componen los cantos nuevos, o sea, ¿qué es la forma que componen? Y los movimientos de danza relacionadas. Lamento que no hemos hablado más de las otras artes, de danza, de pintura y otras artes en los etnoartes, la artesanía y todo esto, y cómo nosotros como cristianos podemos glorificar a Dios en todas las artes. Hay muchos testimonios en el libro de etnomusicología, etnodoxología que tengo. Toda una sección gruesa que ni he logrado porque estoy apenas leyendo el libro, de testimonio tras testimonio en diferentes campos de artes. Estaba leyendo hoy el caso de una pareja en Bali, Indonesia, que es un país musulmán. Ellos como artistas cristianas ya son conocidas en la comunidad de Bali, que es una ciudad, una isla, creo que es una isla, bastante conocida por las artes, y ellos han logrado colocarse dentro de la isla como músicos cristianos y con maravillosas oportunidades de testificar, y esto puede ser esparcido por todo el país musulmán, el país más grande en el mundo en cuanto a población de musulmanes. Bueno, eso es solo un repaso, entonces estamos recomendando. De hecho, lo que deberían hacer es, aquí tengo mi copia, imprimirlo lo pueden hacer con su propia carátula, pero como les gusta, y tenerlo, y luego tener la copia de hojas sueltas para las diferentes actividades. Preparando esta sección sobre ética en la etnodoxología, como todo, realmente se debe dar un taller o varias clases sobre la teoría de ética antes de hablar mucho de la ética. Pero todo esto hoy vamos a dar más que teoría, más hablar de estudios de caso, porque una vez que nos metemos con arte, como ustedes pueden ver detrás de mí, hay una pintura Maleku que yo quería usar
para un asunto de mi compañía de café y la ONG. Entonces tuve que pagar esto como arte y el arte ya es propiedad mía porque solo tomar fotos estando allá con ellos, luego usarlos en etiquetas, en videos y en cosas, hay cierta problemática que ha habido en el país sobre el uso y abuso de materiales de las culturas indígenas que hay que pensar éticamente. De ahí la ética en la etnodoxología. Primero, un poquito sobre la teoría, definiciones. La metaética, que debemos quizá tener una clase solo sobre metaética, pero no es un curso de ética, pero si ustedes van a ser profesionales en el campo, sí recomiendo que se capacitan en la ética, ya un curso más completo. Y hoy en día, más cada día me doy cuenta que hay un colapso en mi propio país, en Estados Unidos, hay un colapso ahorita de la ética y moral. El país va en un motivado por la izquierda y el socialismo y las guerras culturales, hay un colapso en la ética y la moral. Y los cristianos tenemos que prepararnos más en esta área. Y si vamos a dar testimonio usando materiales de las artes, de las etnias y culturas, tenemos que tener un poquito de conciencia en el uso de esto. La metaética entonces enfoca el significado y referencia crucial de los términos éticos tales como el bien y el mal, justo e injusto, el deber positivo y negativo. Entonces la metaética es ya grandes rasgos. Luego vamos bajando a la ética normativa. Propiamente involucra la formulación y defensa de los principios morales, reglas, sistemas y virtudes que regulan las acciones que deberían o no deberían hacer, con motivos y qué motivos deben o no deben ser abrazados y qué tipo de personas debemos o no debemos ser, qué normas debemos seguir y deben regir en nuestras vidas. Y uno va bajando ya, y lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con la normativa y la ética aplicada, más la ética aplicada. Es el área de estudios que centra su investigación en áreas específicas de los asuntos morales actuales, tales como el aborto, la pena de muerte, la bioética, la biomédica, ética, la ética relacionada a la sexualidad, la eutanasia, la familia, y luego de procurar aplicar la ética normativa sobre cada área de ética aplicada. Entonces podemos hablar de la ética y la moral, y la ética normativa es el estudio de las normas y estándares por los cuales las cosas son medidas y evaluadas. Y la moral es más descriptiva. La moral, por el otro lado, es una ciencia descriptiva. Describe la forma que las cosas operan y se comportan o se deben comportar. Entonces, problemas
en la ética sin Dios. Y eso vamos a encontrar cuando salimos a trabajar con los no creyentes. ¿Qué fundamentos hay para ética? Solo quería mencionar. Aquí hay, basado en un debate entre un cristiano y creo que era un ateo. El cristiano encontró básicamente entre los ateos 3 áreas que el ateo quiere defender la ética. O cómo encuentra un marco de ética el ateo. Y hay 3 áreas. Se fundamenta en la ética en el sentido interno de lo correcto, lo incorrecto. Internamente, qué es lo que siente en cuanto a lo correcto, lo incorrecto, del bien y el mal. El problema es con ese tipo de ética, la ética interna de quién, de Confucio, de Thomas Paine, el ateo de la Ilustración de la colonia de Estados Unidos, de Carlos Manson, que era un matón, de Marx, de Stalin, de quién. Entonces no hay ningún marco ni referente fuera de personas que puede realmente darnos una ética sólida en el primer punto. En el segundo punto, debemos probar los principios morales por sus consecuencias. Nuestros actos tienen consecuencias, entonces podemos ver qué tipo de consecuencias tienen ciertas actividades, ciertos actos y así medir la ética. Pero no sabemos, dice Frame, a menudo las consecuencias de ciertas acciones por mucho tiempo. Algunos dicen que, bueno, la felicidad para la mayoría, bueno, como dice Frame, entonces el profesor John Frame, la mayoría en Alemania bajo Hitler podrían estar felices. ¿Y los judíos? La ética de la mayoría no da ninguna base para la ética. Probamos cada principio con su consistencia con los principios más apreciados por nuestra gente. Eso es como la ética de hoy. Todo el mundo lo está haciendo, todo el mundo lo cree, todo el mundo está diciendo. Pero ¿cuál principio debemos apreciar? Lo que todo el mundo aprecia, lo que todo el mundo cree. Sacrificamos B para mantener A con consistencia. O, por ejemplo, la equidad de riqueza es mejor que la equidad de oportunidad. ¿Cuál es mejor? No se sabe, solo se pelea continuamente. En Estados Unidos se pelean continuamente esos 2 puntos porque no hay ninguna ética trascendental que gobierna y de ahí hay pleitos eternamente para siempre jamás. El derecho de la mujer de escoger abortar o el derecho del niño. ¿Qué es más ético? ¿Que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo y matar al niño no hay problema porque es el cuerpo de la mujer o el derecho del niño a vivir? Y créanme, hay argumentos en ambos lados y hay pleitos eternamente para siempre jamás. Entonces, como dijo Dostoyevsky, si Dios no existe, todo me es lícito. Tenemos el problema en la ética sin Dios, el gran ¿y quién dice? Como decimos en inglés, says who, ¿quién dice?
no podemos derivar el debería, lo que usted debería hacer o ser, de lo que es, de lo que existe. Y ese es el problema que tiene el no creyente. No tiene, como dice Schaeffer, ninguna base en realidad para su ética y para su moral. Bueno, ahora los estudios de caso aplicado en la música y las artes. Caso 1. Se propone en esos estudios de caso que viene del libro de etnodoxología. No vamos a ver todos los estudios de caso de ellos, pero vamos a ver 4 estudios muy interesantes que propone problemas que yo mismo he palpado en trabajando con los indígenas. Pongamos que usted anda en África entre una etnia y descubre un instrumento musical raro, o ahí con los mayagnas, pero solo queda uno. Se da cuenta que solo queda uno, es muy antiguo, solo quedó uno, y usted está investigando la organología de una etnia en este lugar extranjero o en una región de su país. Encuentras un músico viejo y un instrumento muy raro, parece ser único en su género. ¿Deberías comprarlo para preservarlo y ponerlo en un museo en la capital de su país o en un país occidental? Quizá de un instrumento muy antiguo en África, usted lo quiere llevar a Smithsoniano en Estados Unidos para preservarlo, pensando, wow, si se pierde este instrumento, se pierde la humanidad. Hay un problema de ética aquí. Entonces, primer punto, contra la adquisición de ese instrumento. El instrumento sale de la cultura autóctona y como artefacto arqueológico debería quedarse en el país originario. Pero quizá el país originario hay mucho enredo, muy inestable, la tribu muy primitiva. Usted puede razonar muchas razones. Quitar un instrumento único de su lugar de origen es, dicen algunos antropólogos, mutilar la cultura que lo inventó, particularmente si el instrumento no puede ser reemplazado. ¿Qué problema usted como etnodoxólogo o etnomusicólogo tiene? Eso podría ocurrir en la vida de un misionero. O en pro de la adquisición. El primer punto es contra la adquisición. Segundo, en pro. Quizá es una cultura, no tiene mucho liquidez, mucha plata, entonces usted con $50 adquiere algo que podría valer millones en el exterior. Es crítico preservar un récord de la música del mundo en toda su diversidad, dice el profesional, y que quede en un lugar públicamente accesible para todos. Esto pertenece a la humanidad, sí o no, o pertenece a la tribu. Y yo veo pro y contra y siento esta lucha dentro de mí como científico, como occidental, como que quiero ser responsable. Siento también la parte émica, o sea, de lo que podrían sentir los de la tribu. Pero si no lo compramos,
que no hacemos el cambio musical que es inevitable, en el lugar va a borrar la memoria del instrumento y su repertorio. Y queda como una pérdida para la historia, para la humanidad, dice el profesional etnomusicólogo. Este caso señala la semejanza entre la arqueología, porque tienen el mismo problema ético, la antropología y la etnodoxología, la etnomusicología. Eso es un dilema ético. ¿Qué piensa usted, Asdrúbal? ¿Qué debemos hacer? De hecho, hermano, estamos aquí en eso, haciéndonos las preguntas de qué podemos hacer en ese caso de que nos topemos con algún instrumento que no único, que no se pueda sacar, como por ejemplo el que le mostré en la foto en el museo. No sé si hay alguna copia de ese instrumento. De hecho, pues voy a buscar cómo averiguar, pero ¿cómo hacemos para poder preservar el sonido? Me supongo que una de las cosas que tendría que hacerse es buscar las autoridades que están a cargo de ese instrumento y buscar cómo promover la copia, hacer un estudio del instrumento y buscar una copia con algún... Pero quizás es muy antiguo, es un artefacto, no solo, quizá puede haber otros más nuevos, pero eso es el más antiguo en el país, es algo, y el autóctono, el mayagna, no entiende el valor de lo que él tiene. Y usted le engaña, porque dándole $50 es como una mina de oro para él. Claro, tómelo. Eso lo tengo guardando polvo en la casa. Pero en realidad usted se siente mal porque sabe que lo engañó, porque usted sabe lo que vale en el museo. No, en ese caso, si me encuentro con un instrumento así de esa índole, pues lo que buscaría más bien es enseñarles a ellos la importancia y el valor que tiene ese instrumento, que no lo desechen, y más bien buscaría, es lo que, de la pregunta que le estaba haciendo, buscar la manera de cómo preservarlo y de una u otra manera hacer una copia lo más cercana o lo más fiel para reproducir y no se muera ese artefacto. Y enseñarles a ellos que lo que tienen es una joya y desarrollaría algún tipo de programa o algo para poder grabar ese sonido, pues, pero ya tocarlo como tal y algo así ya sería es muy delicado, pues, porque si se friega en mis manos, ahí está el detalle. Sí, eso es un caso muy real que podría presentarse, por ejemplo, Tatiana, donde ella está pretendiendo ir como misionera, que no voy a mencionar porque es en lugar de acceso creativo y restringido. Bien posible que ella va a encontrar etnoartes y artefactos preciosísimos que puede comprar con plata de afuera. Pero, ¿qué es la ética de esto? Entonces, es real esto y es muy real a nuestro alcance como estudiantes aquí en esta clase. De ahí yo pensaba que sería muy bueno hoy terminar la parte de lecciones hablando de la ética. Caso 2, regalías para grabaciones. Y eso es algo muy real, me imagino, para ustedes. En tu primer viaje de campo pagaste un músico para tocar para usted
explicándole que la gente en tu país estarían muy interesados en su música. Al regresar al campo, les regalas una copia de la grabación y documentario que existe. Usted puede, uno, asumir que el pago generoso que le dio originalmente cubre su apariencia en el CD. Es decir, que el artista ya está publicado. Usted le dio algo para grabarle y todo esto, pero quizá no entiende muy bien lo que significa esto. En el caso de un indígena, quizá. B, decirle que el CD no te ha dado ningún lucro, ninguna entrada monetaria, y si lo hace, usted le va a mandar una porción de la plata, un porcentaje. C, darle un pago de una vez por todas para comprar la grabación con todos los derechos. Por ejemplo, en el podcast que yo ya tengo en línea y acabo de mandarlo a iTunes para que quedara registrado y sale en la lista de iTunes en todo el planeta. Entonces, cualquier persona que habla hispana puede bajarlo y verlo gratuitamente en cualquier parte del mundo. Entonces me da una plataforma mundial en la lengua española, pero a nivel mundial. Yo compré los derechos para la música de intro y lo que llaman en el podcasting el intro y el outro, el inicio. Tengo derechos y lo puedo usar en cualquier sitio de web o cualquier uso porque lo compré y compré los derechos completamente. Todo un álbum de música jazz, por cierto. Y jazz, clarinete, porque yo toco el clarinete, entonces me gustó. Darle copias múltiples de la grabación para sus amigos y ya quedamos tablas. Tratar de arreglar con una compañía local la distribución de la grabación. Tratar de arreglar con una compañía local, bueno, ya es lo mismo. Creo que esas son las opciones. Una vez más, ¿qué harían ustedes en este caso? Bueno, en mi caso yo creo que sería la parte de la compra de los derechos porque al final de cuentas, o sea, le pagaría por la grabación y le pagaría los derechos, le compraría los derechos porque en algunos casos no se sabe de hecho si se van a volver a llegar a ese lugar. Exacto. Entonces, lo más lógico sería comprarle los derechos. Y si hay alguna forma en el que se pueda arreglar, como dice ahí, una compañía local, la distribución de la grabación, algo que le pueda pagar a él el uso, también inscribirlo, porque la verdad que todo este esfuerzo o sea, en mi caso, pues, que yo estoy consciente de que el esfuerzo de la música no es fácil, es un sacrificio grande, honestamente buscaría todas las formas para compensar su esfuerzo y su trabajo. Exacto. Hay que pensar en esto porque especialmente en el caso de los indígenas, y han llegado a ser muy sensibles los indígenas por tantos choriceros que han llegado, tantos abusos de su conocimiento, de su música, de su arte que ha habido, que algunos se han puesto muy vivos y con razón. Entonces hay que pensar en estas cosas. Caso 3.
usted logró permiso parcial para un trabajo de campo. Usted recibió permiso para observar una ceremonia esotérica de miembros del grupo humano donde trabajas como misionero en las etnoartes. Y bien, esto puede ocurrir con ustedes en Nicaragua o con Tatiana, donde va ella. Justo ella quiere trabajar en etnoartes. De hecho, la misionera de campo está suplicando que vaya en etnoartes. Entonces, en realidad, este curso es un curso de preparación de verdad para personas que van a estar aplicando. Por eso me llamó Tatiana ayer y dijo que quiere terminar el curso porque lo ocupa. Y tiene permiso de llegar con su equipo de grabación. Mi esposa participó en una ceremonia muy tremenda de circuncisión de las mujeres entre musulmanes en Senegal. Y realmente fue toda una experiencia, bueno, muy demoníaca para ella. Ahora, ella no grabó, no filmó ni grabó. Pero si lo hubiera grabado, y lo que ha pasado en realidad es que muchos etnomusicólogos han grabado en secreto, sin permiso, sin conocimiento del pueblo, porque se sabe que el pueblo no van a querer que lo graben. Pero se da cuenta al llegar, aunque usted tuvo un permiso inicial con tu amigo, que tu presencia no es bienvenida por todos los participantes autóctonos. Usted tiene varias opciones sobre qué hacer. Se disculpa y se va. En este conflicto, la ciencia pierde. O sea, todo lo que usted hubiera conocido por esta ceremonia oculta, desconocida, secreta, la ciencia pierde. El conocimiento de la ciencia de la etnodoxología se pierde. Pero en este caso sería más etnomusicología. Y las relaciones amistosas y la sensibilidad transcultural del grupo de estudio gana. Usted mantiene su amistad, la gente no piensa mal de ti porque no influyó. O apelas a la autoridad de tu amigo que te invitó y apuestas que todo le va a salir bien. Si es así, no hay razón no proceder con la grabación, dice usted. Pero hay un riesgo con la gente que no quiere que estés. Te das cuenta de las tensiones de las personas que no quieren que ustedes estén ahí grabando o filmando, pero intentas grabar la ceremonia de manera encubierta. Esto no es una escogencia viable desde la perspectiva de la ética, que diría que ir contra los deseos locales no es bueno y algo hecho en secreto sería peor. Sin embargo, hay muchas grabaciones hechas en secreto. ¿Qué debemos hacer en este caso? Igual, he estado en muchos casos donde me puede haber ocurrido esto. Me siento muy sensible cuando tomo fotos de etnias y sus actividades. Me siento muy sensible porque no quiero ofender. ¿Qué harían ustedes en este caso?
Bueno, Yasmina dice que la B. En mi caso, Se vas con el permiso original, aunque hay tensión. bueno, en parte habría que ver qué tipo de tensión es la que hay, porque para todo trabajo siempre va a haber, ¿cómo se llama? Resistencia. Resistencia. Pero, y aparte que no todo el mundo está consciente del trabajo que se está realizando. En este caso, el amigo sí estaría consciente de eso. Eh, Creo que una de las cosas muy importantes es buscar las vías de influencias más fuertes para lograr hacer el trabajo como tal. Eh, la disculpa me parece como que estoy echando también para atrás un poco la importancia del trabajo, o sea, al hacerme para atrás significa que no está muy, no es un trabajo serio. Y la verdad que la gente percibe también ese tipo de cosas. Si no es un trabajo serio, es un chisme. No es algo científico, no es algo en el que se esté eh, dándole un valor a la cultura o al evento. Pero Entonces, usted lo que está haciendo en punto A es valorizar la gente y tu así es. relación permanente con la tribu o con el grupo. Sí, Hasta pero podría ser un grupo en Managua, más que la ciencia o de lo que usted quiere preservar. sí, bueno, en este caso, si hay las relaciones amistosas y en la parte de la sensibilidad transcultural, supongo de que en ese sentido, si ya hay una relación amistosa, también ellos ya podrían estar conscientes del tipo de trabajo que yo realizo y del interés que tengo para poder llevar a cabo este estudio. Ujú. No tal vez ponerlo como un estudio como que fueran cosas raras, sino haciéndoles ver que es para hacer valer su cultura. Tendría que, yo creo que también la B sería la apelación a la autoridad de alguna manera como para concientizar a la gente que no es, o sea, que no llego a invadir, sino que más bien llego a valorar lo que están realizando. Mm. Pues igual yo creo que sí, viendo eso me quedo con la B. Los indígenas, he tenido múltiples casos con los indígenas malecos, que llega gente a estudiar como un doctorado de Estados Unidos o de la U, hacen todo un estudio. Hay uno que llegó un latino que llegó de Estados Unidos estudiando los cementerios, sitios de cementerios en toda la región Maleco, que solo ellos saben dónde están. Pero el acuerdo fue, si él va a estudiar y va a publicar, que copia de este material escrito queda en la tribu y no desaparece, porque han tenido múltiples casos que ayudan personas y llevan todo el estudio, lo publiquen en Harvard o alguna universidad y nunca se ve, no se sabe del estudio de lo que se hizo y no se ve qué es lo que dijeron, etcétera, etcétera. Entonces, esto para mí es un abuso de ese permiso. Lo hicieron con permiso, pero luego no compartieron el material con la tribu. Esos son realmente cosas muy reales y ejemplos muy reales. Y yo lo siento, en cada uno lo siento porque siento que he vivido algo parecido. Caso 4. Disculpe, hermano. Lo que sí también estaba viendo es que dependiendo de mi estancia en ese lugar,
si hay que también ser, me imagino que hay que ser muy sensible, porque las dos respuestas, la A y la B, tienen cierta validez. Y Pero puede ser que usted entre y sale y no le importa tanto, o sí, más bien quiere o una simplemente, relación a largo plazo evangelístico. sí, o simplemente puedo hacer, está bien, no grabo en este momento, me involucro con ellos de tal manera en que esa acción de involucrarme con ellos pueda abrirme más la puerta y ganarme a la gente que esté en contra de la grabación o de mi estudio. Ya para la próxima vuelta, Para, en la próxima ceremonia. para esperar la segunda oportunidad y Exacto. me abran las puertas. O sea, supongo que de esto hay que ser muy inteligente, muy sensible, como dice usted, porque tampoco puedo llegar como Cristóbal Colón de un solo a la conquista y ponerme como que fuera el dueño del mundo, y no es así. Tengo Así que es. ser sensible y relacionarme con ellos y ganarme su confianza. Y de hecho, pues en este caso lo que sí estoy aprendiendo es de tener la conciencia de dejarles el material de mi trabajo a ellos, que también ellos merecen ese reconocimiento. Así es. Ya, ya, eso es una de las quejas principales que recibo de los indígenas, que no, ok, llévalo, escríbelo, etcétera, pero nos deja material final aquí con nosotros. Bueno, el caso 4, publicando los hechos. Incluidos en tus datos son hechos de informantes que si publicados, y eso es muy real en tantos campos donde nuestros misioneros trabajan, podría causar que los gobernantes locales y autoridades actúen contra los informantes, tus ayudantes. Soluciones podrían o no resolver este dilema, o sea, las soluciones que vamos a presentar. Quizá resuelve o quizá no. Algunos asuntos que pensar incluyen ocultando los nombres y los lugares podría o no funcionar, puesto que a veces el bosquejo más mínimo de la región donde usted hizo el estudio o la grabación o la filmación o lo que fuera, las actividades podrían dar claves suficientes a investigadores del gobierno, asuntos en cuanto a tu fuente de información y boom, tu informante acaba en la cárcel o pierde la vida. Especialmente si fuera algún material cristiano que peligra su vida. O B, dejando por por fuente la información, no, por fuera, perdón, la información relevante podría dañar, si es por fuera, dejando por fuera la información relevante, podría dañar a tu labor desde el punto de vista científico. Si usted va a escribir un reporte, por lo tanto, daña a sí mismo, es decir, tu fama, no fama, pero tu integridad como investigador y la ciencia, en vez de tus informantes. Al igual manera, escoger otros datos con que trabajar podría producir un reporte, un artículo, un libro mucho más débil. Pues, es decir, si no usa la información más relevante, va a debilitar la fuerza de tu información, tu promoción, tu producto final.
Entonces, usted siente esta presión para tu tesis o lo que fuera, entonces decides seguir adelante porque tiene que tener un producto de alta calidad. Pero el problema es la ética, en este caso, de tus informantes, de la relación de lo que podría producir con sus informantes. ¿Qué harían ustedes en este caso? Yasmina dice que el A. Yo tengo más bien una consulta. Por ejemplo, en el caso de estos estudios tiene que ver, por lo menos en la parte de la etnodoxología, como tiene que ver algo cultural, no sé, pues, no sé si estoy equivocado, pero me parece que no es un tema no es un tema pues que dañe en el sentido de entre los gobiernos, de manera, o sea, hay que saber también el enfoque que se le va a dar al trabajo. En el caso de países musulmanes, sí. Podría haber casos donde si el gobierno se da cuenta, podría haber alguna ley de blasfemia, alguna ley que va a perjudicar la gente que le ayudó y se quedan como puestos en la cárcel. Entonces la idea en este caso contra Yasmina sería que usted ocultó los nombres de lugares, pero no lo logró porque los investigadores son muy vivos y los pescaron y acabaron en la cárcel con la opción A. Entonces no es la opción A. Realmente ambas, yo diría que no se puede decir porque habrá que medir en cada caso, ¿verdad? Algunos casos yo optaría por A, otros casos yo optaría por B. Aunque me da un producto inferior, valorizo la vida de mis amigos, mis informantes, más que mi fama o el éxito, mejor dicho, el éxito de mi proyecto, ¿no? Bueno, en este caso, leyendo bien, yo creo que dependiendo del lugar, sí sería saber qué tanto. De todos modos, una construcción o una fortaleza se construye ladrillo a ladrillo. Si mi aporte, por muy pequeño que sea o débil, va a ser uno de esos ladrillos, pues considero de que sí, definitivamente es mejor en lo poquito, pero que tenga algo que aporte. Que la verdad es que este trabajo no solo es único, en este trabajo no soy el único, habemos varios, y de hecho tenemos entendido de que hay una biblioteca para catalizadores en el que uno se puede alimentar de las experiencias vividas por otros y yo puedo aportar de mi experiencia y alimentar en esta biblioteca y de esa manera, si puedo ayudar a no comprometer a los informantes, simplemente abro un punto más, aporto, creo que sería más sabio hacerlo de esa manera. No querer ser egocéntrico en querer ocupar todo y dañar a todo el mundo, porque no es la razón por la que estamos haciendo esto. Exacto. Y bueno, son casos, quizá este caso no va a ser un problema, en la mayoría de los casos podría ser en Venezuela, quizá podría imaginar, o Cuba,
pero en la mayoría de América Latina no es un problema este caso 4, pero en muchos campos donde nuestros discípulos trabajan son casos muy reales, estos 4 casos, y esto es uno. Siempre tenemos que tomar en cuenta el peligro de los autóctonos, porque normalmente el gobierno arresta más rápido al autóctono y deja al extranjero para no causar un escándalo de relaciones internacionales normalmente. Entonces son tus amigos autóctonos que se ven peligrados y nosotros los misioneros somos muy sensibles y muy en contra de misioneros que arriesgan los autóctonos por tortas. En este caso, el etnomusicólogo o etnodoxólogo está siendo muy cuidadoso en los 2 casos. Él está tratando de ser sensible y cuidadoso. El problema es gente bruta que ni siquiera piensan en estas cosas. Y de ahí, haciendo esos estudios de caso con nuestros discípulos y con la iglesia, la gente se da cuenta que son cosas que debemos conocer, ser sensible, que puedan ocurrir en la vida real y así pensándolo de antemano estamos preparados. Bueno, esto es el fin. Hay más casos, pero no logré preparar más. Pero yo creo que eso nos da un poquito de idea. ¿Alguna pregunta sobre el libro de catalizadores y su uso? Bueno, de momento no, hermano. Estamos todavía en la asimilación de ciertas cosas. De hecho, este curso definitivamente solo ha sido el quitar el tapón o la tapa de un pozo sin fondo. Ahorita, Deberían surgir más preguntas que respuestas casi en este curso y justo sí, es parte de la meta, dejarnos con ese sin sabor que no hemos terminado y hay mucho que hacer y mucho que aprender todavía. de hecho creo que una de la parte más fundamental de este curso es la práctica. Porque así explicado en el momento, uno lo entiende y sí, se hace la idea de que, sí, se hace la estructura en la mente y uno mismo se responde los casos que se inventa mentalmente. Pero la verdadera, por decirlo así, la acción verdadera es la que me va a generar un montón de preguntas, porque de momento se mira todo ordenado, pero ¿qué pasa si en el momento no encuentro la respuesta del inciso C de tal página? Y más bien surgen otras preguntas y no la tengo en el folleto. ¿Qué hacer en esos casos? Entonces ahí sí uno comienza a darse cuenta, pues el campo siempre es el mejor lugar para aprendizaje. De hecho, Claro que sí. ahorita pues yo estoy con un fuerte anhelo de ir a buscar cómo profundizar más en la cultura nicaragüense. Eso que me encontré el día de ayer fue para mí un tesoro. Ahora ya tengo otros ojos para ver eso, porque antes miraba esas cosas y no me daba ni frío ni calor. Pero ahora que miro eso, lo miro con otro corazón, con otro ojo. Y la verdad que este curso me ha ayudado a tenerle un poquito más de cariño a lo nicaragüense, a lo personal, y en este caso reconociendo también las otras culturas.
entendiendo sobre todas las cosas el enfoque que Dios le está dando a esto. Claro que sí. Es una gran responsabilidad. De hecho, las tareas me han costado contestarlas por lo mismo, que es la falta de ver todo el panorama del curso, de la lectura de todos los folletos, pero sé que voy a estarlo llamando. Mire, me pasó un caso, mire, encontré tal cosa, ¿cómo hago en este sentido? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo proceder? Porque la experiencia la tengo en cero, definitivamente. La tenemos en cero. Y yo sé que... Lo que me gustaría dejarles, si, digamos, si esto estuviera en la universidad X, les hubiera dado más tareas, hasta más lectura y un proyecto final, y quizá uno de los proyectos finales que me gustaría recomendarle que podría ser un gran aporte en tu denominación y a la iglesia en general en Nicaragua es ese taller de composición, y podría aprovechar si pudiera hacerlo en 2 días o uno de preparación y el segundo para ya componer o ver cómo se hace. Yo creo que es un día entero, habrá que estudiarlo. Y intentar hacerlo. En África y en otras partes de América Latina han tenido gran éxito en la composición autóctona después de sus talleres. Se inspiran bastante y empiezan a producir. Y han nacido bastantes cánticos de alabanza, de adoración, y diferentes géneros en estos talleres. De hecho, sí, los muchachos músicos con que trabajamos ahorita para el Festival de Jazz, les he compartido un poquito. Realmente solo ha sido un rasguñito pequeño del curso y están súper interesados, están motivados, están esperando que les comparta la información, pero de lo poco que les he compartido ha sido esta inquietud de ver la parte de la música autóctona y realizar canciones propias, donde podamos dar un mensaje positivo, eh, pero necesitamos como nicaragüenses conocer realmente la música nicaragüense. Creo que en parte Hay algo que podríamos hacer con este medio de Zoom, es planear ya con algunos expertos, invitar Tony Concha, Concha para darnos un taller de escritura de poesía espiritual, pero espiritual no súper religioso, sino ella escribe poesías como diseñada que pueden alcanzar la gente secular, pero atrae hacia una visión de Dios. Y igual Tony está moviendo su arte para abrir ciertas pistas en su arte para dar testimonio, y luego usan la parte de taller, de ponencias académicas, filosóficas, para dar una apologética y evangelizar a nivel de altura, ¿verdad? Con gente intelectual de gran altura en España. Entonces, reunirnos para hablar más de las artes de pintura, poesía y otras artes, o en algún momento reunir varios de su grupo en línea cuando usted ya ha hecho algunas cosas y tenemos solo una tertulia. sí, sí, de hecho sí, estaba hablando una vez, hace algunas semanas, creo para la semana que usted anduvo por aquí,
Estuve hablando con Lester, él está estudiando lingüística, que creo que va a ser un aporte muy fuerte para esto, porque en mi caso pues manejo un poco más la parte de la música. Él tiene mucho avance en la parte de lingüística. Sí, desarrollo, se llama desarrollo lingüístico. Sí, creo que en este caso pues tenemos que sentarnos a compartir y realizar un proyecto. La verdad que entre nosotros mismos Dios nos está dando la oportunidad de tenerlo tanto lingüístico como la parte musical, y creo que sí podríamos desarrollar un buen proyecto aquí en Nicaragua completo en la parte de la música y en otros artes, porque realmente eh, también la parte poética eh, aquí se puede desarrollar muy bien. De hecho, también he visto que hay festivales de poesía, y es un campo que podría utilizarse también. Nosotros estamos involucrados en la parte en música, estamos en la parte del festival de jazz, pero también sería muy interesante. Hay una muchacha, hermana de Julio, no sé si conoce a Julio. Ah, sí, Julito. Julito, sí, claro. El, Ella está el, interesada, el mojado. ella está interesada en la pintura, y le hablé también del curso y está esperando que terminemos el curso y lo montemos para poderlo recibir también. Yo tengo casi, yo creo que son como un año de videos y grabaciones y con PowerPoints, múltiples PowerPoints del discipulado que llevé con Tony Concha en España, que lo voy a subir en línea, que se puede ofrecer como un curso se llamaba Arte, Biblia y Cosmovisión. Wow. Y con este curso logré discipular ellos y preparar ellos en apologética, filosofía, cosmovisión y Biblia aplicada principalmente a la pintura y la interpretación de la pintura y cómo la pintura debe expresar la cosmovisión sin ser necesariamente, no abogo por ser tan religioso que regresemos a la pintura de Da Vinci o Miguel Ángel o Rafael, no, aunque se podría hacer un poco de esto también, Rembrandt, sino estudiamos muchos pintores modernos, pero que están dando un matiz muy sensible, sutil y lindo de testimonio para Cristo, para su gloria. Y esto realmente cambió las vidas de ellos. Hermano, usted sabe de que cada músico que yo platico, cada artista que yo platico, me he dado cuenta que muchos andan divagando porque no sienten un destino o un propósito para ellos. Mm. Y cada vez que he hablado con ellos sobre estas cosas, siento como que es que es un Se interés. sienten como un propósito, un fin. O sea, mencionarles que hay un propósito a través de la música a un músico te interesan demasiado. O sea, es un anzuelo ahorita que creo que es el mejor anzuelo, la palabra propósito. Y aquí en Nicaragua los músicos están muy sedientos de eso. Simplemente están matando el tiempo, buscando dinero para sobrevivir, pero muchos andan muy frustrados porque no sienten ese propósito. Y muchos Así es. músicos buenos que están tocando música secular, pues, han salido de la iglesia. Ujú. Personas que se han apartado de los caminos de Dios han sido por eso, por lo mismo, porque han sentido estancamiento en las iglesias, han sentido que están monótonos
Exacto. siendo la copia o la sombra de otros, pero tampoco han sabido cómo ellos desarrollar su propia música. Hay muchos talleres que ustedes podrían realizar con las iglesias y hasta montar un equipo después de discipular algunos de estos músicos cristianos frustrados y llevarlos a las iglesias a dar talleres para los músicos, para sacarlos de ese cajón, de ese callejón sin salida. Parece mentira que a mí me ofende bastante el concepto de iglesia con propósito, porque hablar de una iglesia sin propósito me parece absurdo. Y que alguien tiene que escribir un libro para decir a la iglesia que tiene propósito me parece ofensivo para mí, porque la iglesia es propósito, punto. Pero así de grado de desvío hay en las iglesias y pastores a veces, y lo mismo de los músicos. Entonces, esto tiene hay un cajón de herramientas en esto que ustedes pueden aplicar para producir un renacimiento, ¿verdad? En música cristiana, y que de Sion salga la gloria de Dios que influye en el mundo en diferentes géneros de canto, y que la iglesia una vez más sea cabeza y no cola en las artes, ¿verdad? El otro es Tony, ha ingresado como él ha trabajado en un canal de televisión. Él hace videos de mucha calidad con gente que él tiene y sale un montón de videos profesionales sobre su pintura. Si usted va a YouTube y busca Tony Camaró, vas a ver videos con grandes intelectuales hablando de él. Él ha expuesto su pintura con Picasso, con los grandes pintores de renombre de Europa. Y esto es muy importante. El nivel de la gente que ustedes pueden influir por medio de las artes no tiene límite. Hay que orar por eso. Sí, hay mucho trabajo, hermano. De hecho, ahorita le estaba diciendo a Yasmina que realmente esto es un trabajo enorme. Por algo tenemos que empezar y creo que el, el equipo que estamos aquí involucrados, Lester, Yasmina y yo, sí tenemos que desarrollar lo más pronto posible este curso para dárselo a los otros que están muy interesados, crearnos una plataforma un poco más sólida y definitivamente hacer eso que está diciendo, comenzar a desarrollar principalmente o primeramente un proyecto en el que podamos mostrar lo que estamos aprendiendo para Así poder es. hacer, para llevar esto a las otras iglesias y a los jóvenes que están interesados. Yo sé que como esto es de Dios, sé que Dios nos va a dar la gracia y el trabajo que vayamos realizando va a ser aceptado, porque lo que le decía, me siento como en la profecía de los huesos secos. Creo de que Dios nos va a utilizar de esa manera para traer vida a los demás. Exactamente. Y aunque ahorita pues lo miramos largo el camino, el gran valle y todo seco, no hay ninguna producción todavía realizada, pero sí sé que, que Dios va a trabajar a través de nosotros. Amén. Hay que incursionar en el parte de drama y películas y videos. Eso es otra área otro arte poderosísimo de involucrar gente profesional en filmación y escribir guiones. También todas estas áreas.
hay que involucrar, y yo lo agrupo entre los medios y las artes, es sin límite. Sí, la verdad es que sí, es un barril sin fondo esto. Bueno, hermanos, entonces con esto voy a cerrar, pero lo que voy a hacer es cerrar la grabación y luego vamos a orar como para clausurar la parte de lecciones Está bien. aquí y luego vamos a orar. Déjenme ver si puedo apagar esto.